buenas noches a todos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Estamos aquí nuevamente delante de la presencia del Señor, reunidos en el Espíritu. Bien, no podemos estar reunidos físicamente, pero podemos estar reunidos mediante el Espíritu. Y gracias al Señor Jesucristo y su obra en la cruz, que nos permite estar delante de su presencia. Seamos todos muy bienvenidos. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor Jesucristo y antes vamos a orar al Señor. Vamos a orar para que sea el Señor Jesús bendiciendo estos momentos. Tiene allí un versículo bíblico para leer allí en pantalla, pero antes vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús, por esta oportunidad de poder estar delante de tu presencia, Señor. Aun cuando los tiempos son difíciles, Señor, aun cuando suceden tantas cosas, tú nos permites, Señor, poder, Señor, estudiar tu palabra, Jesús. Tú nos permites poder analizarnos, Señor, analizar nuestras vidas, nuestro camino, Señor, delante de tu presencia por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Jesús, bendice estos momentos. Señor, bendice. Señor, guía mi vida. Jesús, usa mi vida y bendiga a todos los hermanos que están allí, que están conectándose, Señor, a través de este medio. Jesús, aquellos que no pertenecen a la iglesia, pero que están escuchando tu palabra, Señor. No, que tú puedas bendecir, Señor. Bendecir su vida también, que tú puedas tocar, Señor, y que cada uno de nosotros también podamos, Señor, ser obedientes a tu voz. No es solamente escuchar tu voz, no es solamente tener la capacidad de escucharte, sino también de obedecerte, de seguirte, Señor, a donde tú quieras que vayamos, Señor. Jesús, bendice estos momentos, Señor, y que tu presencia nos acompañe, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias y toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti. Amén y amén. Amén. Y como habrá visto usted, no lo hemos puesto aquí, pero el título de este mensaje con el que hemos estado haciendo las invitaciones para este mensaje es engañando o cuidando no ser engañados. Y prestemos atención a lo que es este título y vayamos analizando a través de este mensaje, ¿no? Porque son dos cosas opuestas, como veíamos en la imagen donde está la pregunta, ¿no? Engañando o cuidando no ser engañados. Y para eso vamos a leer aquí este pasaje bíblico que se encuentra aquí en pantalla, que está en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y podemos leer, y dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Como vemos, el pasaje bíblico comienza diciendo que nosotros tenemos este ministerio que hemos recibido. Y habla anteriormente del ministerio de la justificación, como el Señor Jesucristo nos justificó mediante su obra en la cruz, mediante su sangre, nos declaró inocentes delante del Padre, perdonó nuestros pecados, limpió nuestras maldades, y este es el ministerio del Espíritu, dice el contexto de estos pasajes. Y dice que nosotros hemos recibido ese ministerio.
hemos recibido por la misericordia de Dios la reconciliación con Dios mediante Jesucristo y mediante su obra en la cruz. Dice que hemos recibido este ministerio, por lo tanto, dice que debemos hacer ciertas cosas. Y lo que dice este pasaje es renunciar a lo oculto y vergonzoso. Y hace como una aclaración aquí, entre comillas, y dice no andando con astucia. Y vamos a centrarnos un poco en esta frase que está entre estas dos comas, que es no andando con astucia. Y podemos analizar aquí, a ver si podemos analizar un poco aquí qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice no andando con astucia. Seguramente cuando tú escuchas la palabra astucia, ¿no? Te viene algo a la mente. Y podemos ver acá en la pantalla algunos conceptos o algo que podemos ver sobre lo que es la astucia. Y dice allí la pantalla que la astucia es la habilidad para engañar o evitar ser engañado, ¿no? Este es el primer concepto que habla allí de astucia y dice que es la habilidad para engañar o evitar ser engañado. Como dijimos, es engaño. También la astucia es doblez, es hipocresía y es fingimiento, ¿no? Entonces, como vemos, el primer concepto se relaciona con la pregunta del título de este mensaje. ¿Engañando o cuidando no ser engañados? La astucia puede ser o una habilidad para engañar o también puede ser evitar ser engañado. Uno puede ser muy astuto para engañar a otros o también puede ser muy astuto para evitar ser engañado. Como dijimos recién, cuando hablamos de astucia, se nos viene algo a la mente. Se nos viene la astucia como una característica principal de lo que es el diablo, el enemigo, ¿no? Como que el diablo es astuto, siempre decimos. Nos acordamos la astucia con la que engañó a Eva, ¿no? Allí en el huerto, el primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva, cómo apareció la serpiente, allí astuta. Pero yo me hago una pregunta aquí, ¿no? ¿Se contradice la Biblia cuando dice que nosotros debemos ser astutos como la serpiente? ¿Se contradice la Biblia allí en Mateo capítulo 10, versículo 16, cuando el Señor nos aconseja ser astutos a nosotros? Si primeramente en el primer versículo que leímos decía que no debemos andar en astucia. Y vamos a hacer esta aclaración para empezar. Dice Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Otras traducciones dice sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, es que se contradice el Señor Jesús en este consejo que da, ¿no es cierto?, de ser prudentes o astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. Luego Pablo allí lo contradice cuando dice que no debemos andar en astucia. Y es que la diferencia es la siguiente. La serpiente tenía la característica de ser astuta, pero el diablo usó esa astucia para engañar a Eva y a Adán. Y aún en estos tiempos él sigue utilizando esa astucia para engañar a muchos.
La astucia o la prudencia de la que habla el Señor Jesús en este pasaje tiene el contexto de la persecución. El Señor Jesús, dice el título allí, persecuciones venideras. Y Él dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Otras traducciones dice, los envío en tiempos peligrosos, en medio de personas peligrosas. Y Él habla allí de la astucia como tener cuidado de no ser engañados. Que usemos la astucia que tenía la serpiente, ¿no? La astucia para no ser engañados en tiempos peligrosos y en medio de personas peligrosas, como lo describe la palabra de Dios también, que vendrían tiempos peligrosos con personas muy peligrosas y como se encuentra el ser humano hoy en día. Entonces, el Señor Jesús aquí hizo este consejo, dio este consejo de ser prudentes como las serpientes y sencillos como la paloma. Y Pablo habla de que no andemos en astucia, pero refiriéndose a la otra intención, a la astucia con la intención de engañar. Entonces, la astucia puede ser utilizada de dos formas en nuestra vida. Como dijimos, podemos andar engañando a otros o podemos estar cuidando no ser engañados. Podemos hablar ahora del primer tipo de astucia, ¿no? Del andar engañando, como vimos en el primer versículo bíblico, allí en 2 de Corintios. Y aquí se pueden desprender algunos puntos importantes. Puede haber astucia en nuestra vida, puede haber engaño en nuestra vida, puede haber doblez en nuestra vida, puede haber hipocresía en nuestra vida, puede haber fingimiento en nuestra vida, como lo dice el concepto o la definición de astucia. Y puede ser que haya en nosotros en primer lugar, un intentar engañar a Dios en estos tiempos. Podemos ver en San Juan, un versículo bíblico, podemos leer allí en San Juan, capítulo 2, San Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25. Podemos leer San Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25. Y esta que está en pantalla es la traducción en lenguaje actual. Dice, Jesús conoce a todos. Y dice, mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Las personas, dice la palabra de Dios, que en ese momento, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él. Pero dice que creyeron, bueno, porque vieron los milagros que hacía. Pero a pesar de que creyeron en él, de que creían en Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, por los milagros que hacía, dice que Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque él conocía a todos y conocía lo que pensaban. Podemos decir que
había este tipo de engaño en estas personas. Ellos creyeron en Jesús, seguían a Jesús, podemos decir, querían seguirle, pero Jesús no confiaba en ese seguimiento. Jesús no confiaba en esa fe, en ese tipo de fe. Podemos decir que Jesús veía más allá de esa fe primera que ellos comenzaron a tener en él. Había un cierto fingimiento, podemos decir, en la vida de esas personas que confiaban, dice que creyeron en Jesús, pero Jesús no confiaba en esa fe. Quizás estas personas en determinadas oportunidades intentaron engañar a Jesús. Conocemos en diferentes pasajes de la Escritura que muchos decían: Jesús, yo te seguiré, Señor, yo quiero seguirte, yo voy a seguirte. Sin embargo, Jesús siempre desenmascaraba las intenciones que había en los corazones de las personas. Y a Dios, a Jesucristo, a Dios hecho hombre, nadie podía engañarlo. Diferentes personas descritas aquí en la palabra de Dios, quizás con diferentes alardes, con diferentes alabanzas, quisieron engañar al Señor, como por ejemplo Nicodemo, que dice la Escritura que Nicodemo era un principal, un maestro de la ley, y que él vino a Jesús de noche y él quería saber más de Jesús, pero su intención profunda no era seguir ni estar con Jesús. Y Nicodemo comenzó alabando al Señor. Le dijo: Rabí, maestro, sabemos que vienes de Dios, si no, no harías las cosas que haces. Había un reconocimiento en Nicodemo de quién era Jesucristo, de quién era quien estaba delante de él. Conocemos la historia del joven rico también, quien vino delante de Jesús pidiendo que Jesús le explique qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, viendo nosotros o pensando que él estaba dispuesto a dar o a hacer cualquier cosa para conseguir la vida eterna. Sin embargo, Jesús desnuda lo que había en su corazón y demuestra que en realidad nada más lejos de la realidad, el joven rico en realidad no estaba dispuesto a heredar lo que es la vida eterna, ni a seguir a Jesucristo. Y es así que quizás podemos alabar a Dios, exaltar su nombre, su magnificencia, declararlo hijo de Dios. Sin embargo, a veces no querer tener nada que ver con Jesús, ni querer permanecer a su lado. A Dios no lo engañamos. Dice que muchos comenzaron a confiar en Él, pero Jesús no confiaba en ellos. Y es eso lo que realmente interesa. Y es que Jesús confíe en nuestro alarde, que Jesús confíe en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en nuestra fidelidad. ¿Y cómo se logra eso? Si hay sinceridad en nuestros corazones. Había una cierta doblez en estas personas. Había fingimiento en estas personas. Andaban con astucia estas personas, como las personas que cruzaron allí
el río, que hicieron todo lo posible por estar con Jesús, pero era solo un fingimiento eso, era todo fingido, era toda una pantomima, podemos decir, porque en realidad no le interesaba estar con el Señor, sino que le interesaba que Jesús pudiese darles nuevamente lo que les había dado anteriormente. Él los había alimentado con pan y con peces, y ellos quizás pensaban que podían nuevamente hacer uso de este milagro, de esta maravilla que el Señor había hecho. Jesús no confiaba en su adoración, en su alabanza. No había sinceridad en estas personas. Y podemos analizarnos si hay completa sinceridad en nosotros a la hora de dirigirnos a Dios, a la hora de acercarnos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Señor. Otro punto importante es que puede haber engaño en nosotros al intentar engañarnos a nosotros mismos. Y podemos leer en Gálatas capítulo 6, versículo 3 y 4. Gálatas capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. El propósito, la intención de este pasaje bíblico no es hacernos creer que nosotros no somos nada o que no valemos nada. Nosotros bien sabemos cuánto valemos para el Señor Jesús, cuánto valor le da el Señor Jesús a nuestra vida, cuánto valor le da Dios, que dice su palabra que estuvo dispuesto a entregar todo. Entregó a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, por nuestras maldades. De eso no cabe duda. El propósito de este pasaje no es que nosotros nos sintamos menos, sino que el propósito es que no caigamos en este engaño. No caigamos en el engañarnos a nosotros mismos, como muchos han caído hoy en día. Y como dice el primer versículo que leímos, de no andar con astucia adulterando la palabra de Dios. Es peligroso esto de engañarnos a nosotros mismos. Dice que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pero ¿por qué es peligroso? ¿Qué sucede cuando hay de esto en nosotros? Y podemos leer, bueno, esta es otra versión del mismo pasaje. Dice, si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Podemos leer allí en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5. Y podemos ver por qué es peligroso este engaño, si nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada acá,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué pasa cuando, como dice aquí el versículo 3, tenemos un más alto concepto de sí que el que debemos tener? ¿Qué pasa? ¿Por qué es peligroso? Y es que cuando sucede esto, este tipo de engaño en nuestra vida, perdemos la noción, la conciencia y la consideración de otros y de la iglesia en especial, que es dada por el Espíritu. Perdemos la noción de que somos miembros los unos de los otros, que dependemos los unos de los otros. Perdemos la noción de la función de la iglesia, de quién es y qué es la iglesia. Dice otra traducción de este pasaje bíblico: por el favor que Dios me ha demostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Y luego añade: todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada una tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Entonces, ¿qué sucede cuando nos engañamos a nosotros mismos de esa manera? Comienza a reinar el individualismo en nuestra vida. Perdemos la noción espiritual de la iglesia. Espiritual, resalto, porque muchas veces podemos tener conocimiento, se nos puede haber dado muchos estudios bíblicos, muchas enseñanzas acerca de esto, podemos tener muchos años escuchando lo mismo, escuchando el mismo mensaje, lo mismo sobre iglesia. Sin embargo, podemos perder la noción espiritual, la guía del Espíritu Santo con respecto a esto, si nosotros nos engañamos a nosotros mismos de esta manera y no tenemos un juicio, un buen juicio de cada uno de nosotros. Y otro peligro de este engaño, de engañarnos a nosotros mismos, es perder el autoexamen, lo que la Biblia nos exhorta a hacer siempre, examinarnos a nosotros mismos. Podemos leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y claro, seguramente alguien que estima mucho o demasiado su persona, alguien que tiene un muy alta estima, un muy buen alto pensamiento acerca de sí, difícilmente pueda detectar sus defectos, sus fallas y sus pecados. Por eso dice Primera de Juan que cuando nosotros decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos. Y algo más, algo peor, y es que la verdad no está en nosotros. Dice otra traducción que somos ilusos y mentirosos. Y también dice que le hacemos mentiroso a Él, porque Él dijo que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Podemos leer Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y hay otra versión, la versión de palabra de Dios para todos, que dice, presta atención a lo que dice esta traducción, dice, había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo. Así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido. Y decía: Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que éste se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. El cobrador de impuestos fue sincero. El fariseo, por su parte, decidió engañarse a sí mismo y ser hipócrita, ser falso, ir con astucia delante de Dios. Seguramente que él también tenía adulterio en su corazón, seguramente que él también robaba, seguramente que él también tenía estos tipos de pecados que el otro hombre, que el cobrador de impuestos nombró delante de Dios. Seguramente que él tenía estos mismos pecados y aún más. Sin embargo, él decidió ir por el camino contrario a la sinceridad. Él decidió engañarse a sí mismo. Él decidió decir que él no tenía pecado, como leímos en el versículo anterior. Él decidió no optar por la sinceridad, sino ir con astucia, con engaño delante de la presencia de Dios. Este fariseo cumplió lo que dice Primera de Juan en el capítulo 1, versículo 8. Él dijo que no había pecado en él,
Por lo tanto, él se engañó a sí mismo. Seguramente que pecaba de la misma manera y aún más, pero él no expuso esto delante de la presencia de Dios. Cuando nos presentamos delante del Señor, ¿qué presentamos? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo nos sentimos? Cuando se da la palabra de Dios, podemos tener la capacidad del autoexamen, de examinarnos a nosotros mismos como aconseja la palabra de Dios, de exponer y explicitar con sinceridad, con completa sinceridad, todo lo que hay en nuestra vida, en nuestros corazones, o nosotros somos de los que optamos por ir con astucia, por movernos con astucia, por movernos astutamente, queriendo engañar a Dios y también engañándonos a nosotros mismos. ¿Cómo nos presentamos? Nos presentamos hablando de otros, nos presentamos como mejores que otros. En nuestro corazón seguramente no le decimos a Dios, seguramente no le decimos como este fariseo le dijo: te doy gracias porque no soy como él, porque no hay esto, no hay esto, no hay lo otro. ¿Y qué hay de lo que sí hay en nuestro corazón? ¿Qué hay de lo que sí hay en nuestra mente? ¿Qué hay de lo que sí hay en nuestras actitudes, en nuestro diario vivir? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de todo eso? Ojalá que siempre podamos presentarnos con completa sinceridad delante de Dios y no engañarnos a nosotros mismos. Dice la traducción que hemos leído: a los que creían, habían unos que creían que siempre hacían el bien. Y aquí entran los que quizás están victimizándose ante Dios. Los malos siempre son otros. Los que hacen el mal siempre son los otros. Yo soy la persona herida. A mí me tienen que pedir perdón. A mí me tienen que buscar. A mí me tienen que llevar. Sin embargo, están engañándose a sí mismo. Te presentas como víctima delante del Señor. Te recuerdo que no podemos victimizarnos delante del Señor, porque su palabra dice que no hay justo ni aún uno. No hay ni uno que quiera buscar a Dios. No hay ni uno. Todos hemos sido culpables delante de la presencia del Señor. Y es Cristo quien nos justifica. Tenemos que tener cuidado con el engañarnos a nosotros mismos, con el andar con astucia por esta vida, en este diario, en nuestro diario vivir. Tenemos que tener cuidado. Podemos perder la capacidad de autoexamen si rechazamos también esa capacidad que es dada por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien convence a nuestra vida. Si perdemos eso, lo perdemos todo, porque Dios no puede perdonarnos sin reconocimiento, sin que nosotros podamos examinarnos y reconocer todo lo que somos y lo que hay en nosotros. No podrá brillar la luz de Cristo. Como decía hace unos momentos, quien cree que es mucho o que siempre hace el bien, no dejará lugar para el autoexamen. Quien cree que hace siempre las cosas bien, no dejará lugar para la corrección, para que otros o para que el Señor mismo pueda corregir, pueda encaminar nuestras vidas.
El otro punto importante, como habíamos dicho anteriormente, podemos estar tratando de engañar a Dios, podemos estar engañándonos a nosotros mismos o podemos, por último, querer engañar a los demás. Creo que este tratar de engañar a los demás es el más evidente entre nosotros. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tratar de engañar, muchas veces creemos que es lo más fácil, tratar de engañar a otros. Y vamos por la vida, ¿no? Tratando de engañar a nuestros parientes, a los hermanos de la iglesia sobre nuestra condición, pero créame que es lo más evidente. Que dice la palabra de Dios que lo que sembramos también segamos. Y se nota cuando una persona siembra para su carne, porque también de eso ciega. Como habla la palabra de Dios acerca de los frutos, ¿no? Del fruto del Espíritu Santo. Los frutos hablan por sí solos. Así que este tipo de engaño mucho no puede vivir en nosotros. Hablemos del segundo tipo de astucia. Hemos hablado del primer tipo de astucia que tiene que ver con el engaño, con el fingimiento que puede haber en nosotros, con la hipocresía, con el doblez, con la falsedad, con cuánto engaño que puede haber en nuestro corazón. Y el segundo tipo de astucia es la astucia de la que habló el Señor Jesús. Y es la segunda parte del título que dijimos, de cuidarnos de no ser engañados. Y la pregunta es, ¿de qué tenemos que cuidarnos? ¿De qué tenemos que cuidarnos? Que el Señor Jesús nos advirtió de esto. Dice, podemos leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios 11, 3. Y habla Pablo aquí y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, es el primer tipo de astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tenía un temor y lo expresó aquí en la palabra de Dios, que fue algo que le pasó a Eva con la primera astucia. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo contrario a astucia, el antónimo, podríamos decir, de astucia es franqueza, es nobleza y es sinceridad. Franqueza, nobleza y sinceridad. Dice otra versión, la Dios habla hoy, pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva,
que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Pablo tenía miedo que los hermanos allí en Cristo, en la iglesia de Corintios, abandonaran la sinceridad para con Cristo. Dice dejar de pensar con sinceridad, que sean extraviados y que comiencen a manejarse con la astucia que se manejaba la serpiente, con la astucia, con el engaño que el diablo utilizó para engañar a Eva. Que abandonemos la sinceridad, era el temor de Pablo, que abandonemos la sinceridad para con Dios y que comencemos a utilizar el engaño y engañar a otros. La sinceridad. Jesús destacó esta actitud de algunas personas y podemos leer en San Juan capítulo 4 versículos 16 y 17. Y miren que la sinceridad aquí fue una llave para que brote ríos, aguas de vida eterna de esta mujer. Dice San Juan capítulo 4 versículos 16 y 17. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo. Anteriormente a estas dos declaraciones, el pedido de Jesús y la declaración de la mujer, está la conversación entre Jesús y esta mujer y está la parte en la que Jesús ofrece de su agua viva a esta mujer y esta mujer le dice, yo quiero beber de ese agua, dame de esa agua para que yo no tenga que venir más a este pozo. Hasta ese entonces la mujer no había entendido muy bien el tipo de agua que el Señor Jesús quería darle. Pero a partir de esta declaración de completa sinceridad y franqueza y nobleza de esta mujer, es que ella pudo experimentar esos ríos de agua viva y pudo saltar para vida eterna, como dice la palabra, para todo su pueblo allí en Samaria. Jesús pudo ir hasta lo más profundo de su corazón. Esta mujer pudo haber dicho cualquier otra cosa. Pudo haber dicho, bueno, Señor, en realidad tendría que llamar a un hombre con el que estoy, pero no sé cuánto. Sin embargo, ella fue directa con el Señor. Ella dijo, no tengo esposo. Y la Reina Valera dice que el Señor le dijo, bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo. Y a partir de allí comenzó el trato con esta mujer. Pudo experimentar los ríos de agua vida, pudo reconocer quién era Jesús. Ella dijo que estaban esperando al Mesías y el Señor se la reveló. Él dijo, yo soy. Y la mujer dejó su cántaro y fue a hablarles a otros sobre Jesús, sobre que el Cristo estaba allí. Esta mujer no intentó disfrazar nada, no intentó disfrazar su vida, sino que fue directa para con el Señor. Hubo completa sinceridad, un corazón sincero en ella. Podemos ver San Juan capítulo 1, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Si ustedes se fijan, el relato, el contexto dice que Natanael tuvo una actitud despectiva sobre Jesús. Él dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Una actitud
totalmente, podemos decir, sin nada de fe, eh, sin ningún reconocimiento acerca de Jesús. Sin embargo, miren lo que Jesús pensaba de Natanael. Miren lo que Jesús pensaba acerca de él. Cuando lo vio dice que dijo un verdadero israelita en quien no hay engaño. Como decía recién, esto no se trata de hacer terribles, quizás alardes con nuestra boca o con algunas actitudes, porque es Cristo quien reconoce en nosotros si hay o no engaño. Es Cristo quien es el único capaz de confiar o no en nuestra confianza, en nuestra fe, en lo que hay en nosotros. ¿Puede Jesús decir lo mismo de ti, decir lo mismo de mí? Cuando nos ve Jesús, puede decir Él en quien no hay engaño, en quien no hay una fe fingida, como decía Pablo de Timoteo y de su familia, que en ellos no había una fe fingida, sino una fe verdadera. Y para ir cerrando, entonces, con los dos primeros versículos que leímos, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, y Mateo capítulo 10, versículo 16, Jesús quiso decir que no andemos con astucia, engañando ni queriendo engañar a Dios, engañándonos a nosotros mismos ni a los demás, sino que debemos cuidarnos de no ser engañados, de no ser tentados a perder la sinceridad, la sincera fidelidad al Señor. Estos son tiempos muy peligrosos. Y como el Señor le dijo a los discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos, sean astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. Tengan cuidado, le dijo Pablo, de no perder la sincera fidelidad al Señor. La sinceridad que el Señor vio en muchas personas, o el engaño que Él también vio en muchas personas. Podemos ver por último Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice que tenemos todo. Jesucristo puso a nuestro alcance todo para que nosotros podamos eh, habitar en su presencia, para que podamos nosotros disfrutar de todo lo que Él quiere darnos. Pero Él puso una condición para acercarnos, y es que tiene que haber un corazón plenamente sincero. ¿Será que estamos extraviándonos de la sincera fidelidad a Cristo? ¿Será que nuestros pensamientos están extraviándose de la sincera fidelidad a Cristo? ¿Cómo acostumbramos a acercarnos a Dios? ¿Cómo acostumbramos a andar, a tratar a la iglesia, a tratar a las personas? ¿Cuánto de esta sincera fidelidad hay en nosotros? Si estamos siendo afectados en esto, si quizás
hay engaños en nuestros corazones, que podamos volvernos a la sincera fidelidad al Señor. Son tiempos peligrosos, hay mucha apostasía, muchos se han apartado de esta sincera fidelidad. Muchos están creyéndose superiores a sí mismos, muchos están queriendo engañar a Dios, muchos se han apartado de esta sinceridad en sus corazones. Pero que si hay de esto en nosotros, que podamos volvernos al Señor y que el Señor pueda pensar de nosotros así como en Natanael había muchas fallas de entrada. Él quizás tuvo una mala actitud en pensar así de Jesús, pero luego cuando vio a Jesús, todo en su vida cambió, su actitud cambió. Sin embargo, el Señor vio sinceridad en él, dijo que en él no había ningún engaño, que el Señor Jesús pueda vernos así, que quizás hayan fallas en nosotros, diferentes dificultades, debilidades, pero que siempre pueda hallar corazones sinceros, corazones que no hacen alarde de sí mismos, ni de su alabanza, ni de su adoración, ni de nada, sino que sean sinceros, que hagan alardes sinceros de lo que es Dios con nosotros. Podemos orar al Señor en estos momentos y que el Señor Jesús pueda escudriñar nuestros corazones. Seguramente o quizás tú dices que no hay de esto en ti, pero es Dios el único capacitado para decir si tenemos engaño o no, si hay engaño o no en nosotros, y que podamos ser purificados. Tenemos todo para entrar al lugar santísimo, que podamos ser purificados y que podamos acercarnos con corazones sinceros delante de la presencia del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que nos cuesta, Señor, oh Jesús, nos cuesta aceptar tus correcciones, tú sigues allí, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno, Jesús. Oh, porque tú a quien amas, corriges, exhortas, encaminas, Señor. Gracias, Jesús, que tu Espíritu Santo escudriña nuestros corazones, Señor. Jesús, no queremos contaminarnos con el engaño de este mundo, Señor. Jesús, hoy el mundo está colapsado de engaño y de mentira. Señor, hasta se mezcla lo que es mentira, lo que es verdad, se mezcla. Señor, has visto las noticias, todas las cosas, Señor, pero que en nosotros, Señor, haya una verdad pura. Jesús, que en nosotros haya sinceridad pura. Señor, que en nosotros, Señor, haya una conciencia limpia, pura, y que así nos manejemos, Señor. Nos dirijamos a ti, Señor, y nos dirijamos hacia lo demás también, sin doblez, sin fingimiento, Señor, sin audacia, Señor, como lo dice el concepto de astucia, Señor, sin audacia, Señor amado, sin querer lograr otras cosas, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, pon corazones sencillos, Señor, pon corazones totalmente humillados, Señor. Jesucristo, que podamos poner delante de ti, como lo hizo, Señor amado, este cobrador de impuestos, Señor. No, Jesús amado, oh Señor amado, no sabemos si realmente él tenía los pecados que el otro hombre fariseo describió, Señor, que se creía como Dios para describirle los pecados, Señor, pero él confesó su pecado delante de ti, Señor. No, Jesús, muchas veces pasamos por encima, Señor, con la frase perdona nuestros pecados. Sin embargo, no hay un reconocimiento de ellos, Señor. Jesús, ayúdanos, Señor, en este tiempo.
Jesús, si nos estamos extraviando, Señor, de esa sincera fidelidad, Señor, que tú nos hagas volver, Jesús, que tú nos hagas volver, Señor. No, si hay un extravío, Señor, si tú lo estás viendo, si estás viendo que nos estamos extraviando, Señor, en la sincera fidelidad, no volver, Jesús, a no volver, Señor, al camino. En el nombre precioso de Jesús, y quita todo engaño de nosotros, quita todo engaño, Señor, toda astucia, toda mala intención en nuestros corazones, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. No, Jesucristo, oh Jesús, 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 oh Señor, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, obra con poder, obra con poder, Cristo. Oh Señor, que nuestra boca concuerde con lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces hay mucha mentira, Señor, en nuestras bocas, en nuestras conductas. No hay doble falsedad, Señor, límpialo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, gracias, te damos. Toda la gloria, la honra, la alabanza es para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Y amén. 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 Deseo que en este tiempo el Señor haya podido bendecir su vida y que pueda seguirse conectando. Amén. Siempre enviamos invitaciones, pero el domingo por lo general transmitimos las reuniones a partir de las 10:30 de la mañana, así que puede estarse conectando también a través de YouTube, puede ver las prédicas, los mensajes anteriores. Usted puede allí ver y escuchar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga ricamente, que tenga buenas noches.